6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición, oramos para que tú puedas ministrar nuestros corazones, que podamos entender, Señor, cómo es el efecto de la transfiguración en nuestras vidas. Oramos que podamos explicarlo, que podamos interpretarlo de la mejor manera posible. Bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Desde el siglo IV, es decir, desde el año 400, 500 después de Cristo hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, toda la teología se basó en experimentar a un Dios trascendente que está lejos y que para alcanzarlo hay que tener un montón de esfuerzos espirituales. Esto provocó en la Edad Media que se desarrollaran una cantidad de teologías, como por ejemplo la escolástica, que es un poquito más de filosofía, la cuestión de la teología monástica también. Pero todo esto lo que provocaba era de que a través de mi sufrimiento, a través del proceso de limitarme, por ejemplo, ayunos continuos, apartarnos de la realidad del mundo y la oración continua, Dios me iba a regalar a mí una experiencia mística, espiritual, que me hacía estar más cerca de Dios. Ahora, eso se ha trasladado al siglo XXI y en el mundo pentecostal existe toda una experiencia de gente que uno cuando los escucha, uno diría, bueno, esta gente como que se quedaron entrampados, ¿verdad? En el siglo XVI o XV quizás, porque aparentemente hacen reflexiones como que entre más sacrificio hacemos, vamos a estar más cerca de Dios, ¿verdad? Y como que si yo ayuno un montón de días, también voy a estar más cerca de Dios. Eso es lo que la Biblia refuta, no enseña eso. La Biblia enseña que los efectos de la presencia de Dios en mi vida se pueden demostrar con pequeñas acciones, con acciones tan pequeñas que a veces podríamos decir quizás son tan sencillas y fáciles que las ponemos tan lejos de nosotros, ¿verdad? Y creemos que no podemos ser nosotros quienes las hagan o ser receptores de las bendiciones de Dios. Yo creo que para que la iglesia pueda hacer un cambio hoy en día, necesita entender el poder que existe en la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero ese poder que es utilizable, ¿por qué? Les voy a explicar otra cosa acerca de la teología. Toda la dogmática católica, no digo con esto que esto es bueno, es malo, el concepto del pecado original es bien interesante porque eso es teológico y viene desde los padres de la iglesia, de San Agustín. Entonces, el concepto del pecado original, usted sabe que nacemos en pecado y tenemos una acción pecaminosa constantemente, pero lo que yo veo es el error que hemos cometido, de que le llamamos pecado siempre a lo que nosotros decimos, eso es una ofensa para Dios. Y por ejemplo, es bien fácil catalogar el adulterio, la infidelidad, el alcoholismo, el sexo. O sea, eso son cosas pecaminosas y nadie va a dudar que eso es pecado. Pero nadie habla de pecado por un hombre que le grita a la mujer, la humilla o simplemente él siente que como él es el dueño de la casa y como él la mantiene, entonces la puede menoscabar, ¿verdad? O sea, eso como que no encaja en ninguno de nuestros factores pecaminosos. Otra cosa, hay gente que
A los animales no los quieren. Detestan a los animales como que no fueran creación de Dios, ¿verdad? Ensucian los ríos, tiran la basura a donde se les ronca la gana y piensan que eso no es nada ante los ojos de Dios. Hermanos, escuche bien, somos mayordomos de una creación que Dios nos dio. Entonces, hay cosas que no nos enseñaron que eran pecado, pero que son peores ofensas para Dios que cualquier otra cosa. Y a lo largo de este texto, a lo largo de lo que vamos a hablar, vamos a explicar esta experiencia para llegar más lejos en nuestra fe, para poder ser entendidos en el hecho de que como cristianos tenemos que entender que hay una cantidad de cosas que dañan personas, hieren personas y que probablemente nosotros les decimos que son pecados. Entonces, ¿por qué la transfiguración? La transfiguración fue un evento, fue un hecho en el cual Jesús tomó a 3 de sus discípulos, 3, y les dijo: vengan conmigo al monte. Este texto está elaborado con textos del Antiguo Testamento, como el momento en que Moisés subió al monte también a recibir las tablas de la ley, y también tiene otras características tomadas de la palabra. Pero lo que yo quiero que usted pueda recibir conmigo es esta condición de los apóstoles que estaban aquí en la transfiguración. Primero, veamos el acontecimiento de subir. Subieron al monte y Cristo comenzó a manifestarse en su gloria. Entonces, se reveló su gloria ante ellos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien. Todavía Jesús no había muerto ni había resucitado. Estaba a punto de padecer por sus enemigos, por los opositores. Entonces, lo que está haciendo Jesús es manifestándole su gloria como cuando Él resucitaría. O sea, el resplandor que Él tiene en sus vestiduras, el resplandor que Él tiene en su piel, es el resplandor que anticipa la victoria de la cruz. Es decir, es como decir, les doy un anticipo, les muestro que todo lo que ustedes han pensado de mí, ustedes no se han equivocado, es real. Entonces Jesús se lleva a sus discípulos y les da este anticipo de su gloria. Este anticipo de su gloria es cuando piden un adelanto, porque ellos ignoran estas cosas, de tal manera que Pedro dice: no te mates, hombre, no, ¿para qué te vas a ir a morir si no es necesario? Entonces, mire lo que sucede en el texto del capítulo 16. Cuando Jesús declaró su muerte, en el capítulo 16, 21, Pedro le dice: no, tranquilo, no vayas al sufrimiento. La transfiguración es un recuerdo de que estamos en la tierra y que sufrimos. La transfiguración es un recuerdo que, aunque Jesús está mostrando toda su divinidad ahí, Él todavía va a la cruz, Él va a sufrir. Entonces, Él se muestra a sus discípulos para animarlos, para que sigan adelante, porque ellos también van a sufrir con Él. Entonces, la transfiguración les da ánimo a los discípulos para decirles: miren, aquí la cosa va por este lado. Soy Dios, soy un ser divino, pero el hecho de ser un ser divino no quiere decir que no voy a morir, que no voy a sufrir y que no voy a pasar cosas difíciles. Vea lo que dice el 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que está pasando? A Pedro no le encaja, porque para Pedro Jesús tenía que ser el rey, el Mesías, el ungido. Él iba a tomar posesión del trono de Jerusalén y les iba a dar a ellos, a los discípulos, puestos, privilegios políticos, como lo que vimos en la investidura del día de ayer, ¿verdad? Que toda la gente que llegan, los presidentes de otros países, pues Pedro así pensaba que como Adán Tegueve lo iban a invitar a la toma de posesión, ¿verdad? Entonces Pedrito no quiere sufrir. Pedrito dice: estamos con Cristo, Él es el rey,
y Él nos va a dar puestos en el gobierno. Y Jesús le dice, momento, a mí me va a tocar padecer muerte. Es bien duro porque escuche, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas. Entonces, ¿qué nos quiere decir la transfiguración? La transfiguración nos quiere decir que el dolor y el sufrimiento continúa. La transfiguración no es salirse del mundo, porque muchos cristianos así es. Piensan que no hay sufrimiento, piensan que no hay dolor, piensan que Dios castiga solo a los malos y que mira, los que se portan mal están en los hospitales. No, Señor, no. La transfiguración es el anuncio, el anticipo de que Cristo iba a morir y resucitaría. Pero tenemos que saber nosotros como discípulos que no hay nada que nos exima a seguir el camino de Jesús, el camino de la cruz. Nosotros estamos con Él. No podemos ser como Pedro diciéndole a Jesús, yo lo que quiero es que me regales, ¿verdad? Tantas cosas bonitas que hay en la vida, sí, pero estamos en medio del dolor. Entonces, para ubicar la transfiguración tenemos que pensarlo de esta manera. ¿Qué cosas bellas podemos hallar en medio del dolor que sufrimos? ¿Qué cosas lindas podemos hallar de la gloria de Dios en medio de las cosas terribles que vivimos? ¿Qué podemos hallar ahí, hermanos? Transfigurarse es que a pesar que te está yendo mal, en medio de todo lo que te está sucediendo, puedas sacar algo de ti y creer en Dios y decir, no, yo voy a seguir adelante, no voy a desfallecer en esto, voy a perseverar. La transfiguración habla a aquellos que estamos en la carne, débiles, en la tierra, con dolores, con tristezas, pero que sabemos que viene algo mejor para nosotros. La transfiguración es para aquellos que en esta noche, en esta tarde dicen, mañana me toca ir, me están embargando, tengo que ir a hablar al abogado, me están cobrando de tal lugar. Pues es para usted, porque usted tiene que ir. Va a irse a sentar con los licenciados, va a tener que hablar con ellos y ahí va a tener que sacar su cristianismo. Diga conmigo, sacar su cristianismo. Transfigurarse significa metamorfeo en griego. Metamorfeo es sacar lo que tengo dentro de mí. Sacar lo que hay dentro de nosotros, lo que verdaderamente somos. Hermanos, lamentablemente tenemos grandes demonios dentro de nosotros. Egoísmo, pedantería, orgullo. Hablaba con un hermano hoy y me decía, pastor, soy una persona que no, yo le digo, me enojo, me descontrolo. ¿Y qué hace? Trato de mantenerme en control. Entonces yo le digo, hermano, usted no ha muerto. Usted tiene esa bestia viviendo dentro de usted, pero el Señor nos manda a que esta bestia que está dentro de nosotros muera. ¿Y cómo se llama esa bestia? Esa bestia que está dentro de nosotros se llama ego, el yo mismo. Lo que hace que me desvíe del camino, lo que hace que busque mis propios intereses. La pregunta es, ¿qué es lo que saca usted? ¿Saca su cristianismo o saca su demonio que lleva adentro? Esa es la pregunta de la transfiguración. Porque hay que ponerla en el idioma del pueblo. Porque hay que sacarla de esos esquemas religiosos, que el Cristo transfigurado. No, hablemos de los cristianos. ¿Qué sacas tú mañana cuando vas a trabajar, cuando te subís al carro, cuando llegas a la oficina? ¿Qué estás sacando? Estás sacando el demonio que llevas dentro, que se llama el yo, o estás sacando el cristiano transfigurado, transformado por la gloria del Señor. Si somos cristianos, la gloria de Cristo tiene que resplandecer sobre nosotros. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿esa luz del resplandor de la gloria de Dios te está cambiando sinceramente? Pregunto, ¿te está cambiando o no te está cambiando? O sea, has pasado 10 años aquí y no has cambiado nada. Entonces, no te voy a hablar de amantes, no te voy a hablar de tu sexo, no voy a hablar de eso. Vamos a hablar
del demonio que llevamos dentro. Lo estamos solamente acariciando para que calmate, demonio, calmate, porque usted es mecha corta, que nada le pueden decir y ya va con todo el arsenal de metralletas a pelear. O ya le quitó las armas a su demonio. ¿Desarmó a su demonio? Eso depende. Depende si Cristo ha resplandecido sobre ti. Si Cristo no ha resplandecido sobre ti, no tenés nada con qué pelear en contra de tus demonios. No tenés nada. La luz de Cristo me transforma. La luz de Cristo me da nueva esperanza. La cruz de Cristo me cambia mi carácter. La luz de Cristo me impulsa a ser mejor. La cruz de Cristo y la transfiguración de Cristo me ayudan a morir al viejo hombre. Entonces note esto. Pedro, el impacto de la transfiguración fue tan grande en Pedro que cuando escribió la epístola, él habló de este momento. ¿Por qué? Porque si Cristo te ha tocado, ya no podemos ser igual. Diga conmigo, ya no podemos ser igual. ¿Quién era Pedro? Pedro era un ser impulsivo. Pedro era un personaje que ante cualquier circunstancia, él era el primero que actuaba. Se dejaba ir por sus emociones. ¿Cuántas personas aquí tienen que domar sus emociones? Y eso lo hablaban los grandes filósofos en la filosofía griega, que tenemos caballos salvajes de la ira, el caballo salvaje del egoísmo. Hay que domesticarlos, hay que domarlos, hay que aferrarlos y hay que detenerlos. ¿Por qué? Porque nos van a hacer pedazos. Pedro, que era un hombre impulsivo, Pedro, que era un hombre violento, cuando llegaron a capturar a Jesús, sacó la espada que tenía y le voló la oreja a Malco. Y le voló la oreja a Malco porque la cabeza le quería cortar, no quería cortarle la oreja. ¿Cuántos voladores de oreja hay aquí que sacan, verdad, un fierro, sacan lo que sea y van amenazando? Y van diciendo tal cosa. Y yo les contaba a los hermanos que un amigo me dice, ha salido de una relación bien terrible, ¿verdad? Y cada vez que se enojaba con la pareja que vivía, la muchacha le sacaba el cuchillo y le decía, cada vez que él ya iba arreglando su maletita, ¿verdad?, y todas sus cosas para irse de la casa, pero la chaparrita, así la chiquita, pero la chiquita, entonces le dice, y con el cuchillo, me voy a matar. El problema es que le decía, me voy a matar, pero a él le hacía así. Y me dice, mira, me dice, ya no aguanté, no soporté. Y huyó de la casa de ella. En un descuido que, claro, ella era su segundo frente. Pero es que los cristianos caemos en esas cosas. Y se fue a vivir con ella un año, pero fue el peor año de su vida. Dice que vivió un infierno. Dice. Pero yo me pregunto, ¿acaso Dios no ha tenido el suficiente poder para darnos a nosotros un cambio de vida, hermanos? Y cuando lo escucho a mí me dan ganas de llorar porque yo le conozco, yo sé que es un servidor de Dios, pero dice que en un día de esos que ya no aguantaba, y se bajaron del carro los dos y subieron la grada de donde vivían y le dijo, mira, y se le olvidaron las gafas, los lentes y un teléfono en el carro y le dijo, mira, se me olvidaron. Y todavía, imagínense que después de que le sacaba el cuchillo, le decía mi amor, le decía a él, no, no, hermano, yo la denuncio mañana mismo, pero mire, en lo que le decía, mira amor, voy a ir a traer al carro porque ahí dejé los lentes y y él que bajó las gradas y quizás en lo que estaba abriendo el carro se acordó que era su momento. Mire, solo agarró los lentes, agarró el celular y salió huyendo. Y ya no regresó. Y hasta ahorita anda huyendo. Y la gloria de Dios. Y el resplandor. Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire cómo dice el apóstol Pedro contándonos
ese evento que hubo en su vida cuando él estuvo en la transfiguración. Solamente sin perder Mateo 17, vea lo que dice segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Allá adelantito, mire lo que dice Pedro de este momento. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tiene? Versículo 1 en adelante. Si quiere, para que no tengamos tanto que leer, veamos ahí el versículo 16. Segunda epístola de Pedro 1:16. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Imagínate que Pedro escribe esta epístola y se acuerda del día que vio la gloria de Jesucristo. Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde está tu transfiguración? ¿Dónde está tu transfiguración? ¿Se te metió en medio de un montón de oscuridad como la de mi amigo? Que él tenía su esposita de años. Y claro, aquella cosa que cuando ya nos llegan los 50 y pico de años, nos volvemos un poquito querendones y conocer una muchacha más joven y toda la gloria, ¿qué pasó? ¿Sabe? Dejemos el adulterio. No hablemos de adulterio. Dejar a la mujer con la que has vivido tantos años, con la que te estuviste desde que no tenías nada, que te cuidó tus hijos, que anduvo con vos de un lado para el otro cuando trabajaban juntos. ¿Dónde está tu transfiguración? Es que, hermanos, les voy a explicar. Usted puede decir: es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero el resplandor de Cristo tiene que transformar. ¿Y qué es lo que tiene que transformar, pastor? Las acciones con las que yo vivo. Las acciones. No estamos en este mundo para traer más oscuridad. Estamos en este mundo para resplandecer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se nos mete aquella cosa, ¿verdad? Y Pedro fue un hombre transformado. ¿Por qué? Porque después de ser lo que fue, impulsivo, un hombre que no lo detenía nadie, se convirtió en el primer predicador de la iglesia. Se convirtió en el fundamento de las congregaciones del Nuevo Testamento. Y yo le hago una pregunta a usted real. ¿Qué es lo que está absorbiendo la luz de Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que no alcanza a Jesús a resplandecer? ¿Por qué? Porque ese resplandor tiene que iluminar nuestra bajeza. Oiga lo que le voy a decir. Lo primero que ilumina a Cristo en mi vida son mis miserias. Las miserias del hombre son las primeras que se exponen al resplandor de la gloria de Cristo. Él no ilumina nuestras vidas para que usted ande repitiendo el evangelio. Él no ilumina nuestras vidas para que usted ande repitiendo 25 versículos. No hablemos de eso. Hablemos realmente cómo actúas en tu vida y en tu día a día. La luz de Cristo tiene que iluminar tus miserias. Y si sos una persona que le ha puesto los cuernos a su esposa varias veces, yo te digo una cosa: tu problema no es el adulterio. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es tu problema? El problema es que no tenés un concepto correcto de ser un hombre. El resplandor de la gloria de Cristo tendría que quitar nuestro machismo galopante, porque aquí hay hombres que perdónenme, pero somos machistas empedernidos
Y la verdad, damos lástima. Damos lástima. Porque ahí andamos. Y mire, la gente habla de nosotros. Ay, que mire, fulano anda con tal persona y fulano aquí. No, vuelvo a repetir, no veamos eso. La pregunta que yo hago es, ¿qué tiene en el corazón ese hombre? ¿Sabe qué es lo que tiene? Un complejo. Un complejo. Y si él está enfermo, imagínense cómo estarán las mujeres con las que se mete. ¿Cómo estarán mal del corazón? Que le hacen caso. El resplandor de Cristo ilumina nuestra miseria espiritual, ilumina nuestras bajezas y nos dice, corrígelas, cámbialas. El resplandor de la gloria de Dios ilumina mis miserias, ilumina las cosas malas de mi vida para iluminar y que yo me dé cuenta en lo que yo estoy fallando. Mire, que habemos personas que nos atormentamos de puro gusto. Nos metemos en cosas tan absurdas, ¿verdad? En pleitos, conflictos. Andamos peleando con la suegra con la suegra no se pelee, la suegra le cuida a los niños a uno. Usted los va a dejar, cuídeme estos bichos. Usted va con su mujer, va a comer una hamburguesa. Pero aquí hay hombres que pelean con la suegra, con los suegros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que crear tanta disensión? No puede, hermano. El resplandor de la gloria de Dios está frente a nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? No sentimos nada, no vemos nuestra miseria. Y cuando uno ve su miseria, uno trata de cambiarla. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que el pecado aquí, el pecado acá. Se trata si usted es una persona verdaderamente humana o si usted es una persona que le vale un bledo a toda la gente. Usted es un egoísta de primera marca. ¿Dónde está el resplandor? El resplandor sirve para dominar la bestia que tenemos dentro. El resplandor nos enseña lo que somos. Y cuando usted ve lo que tiene dentro, cuando usted ve el rostro de lo que usted y yo tenemos, nos da lástima, nos da tristeza. A mí sinceramente, mis miserias me dan miedo, me dan tristeza mis miserias. Vea las suyas. Vea las suyas. Ahí me decía, unos amigos están pasando una tribulación bien dura. Ellos son cristianos desde hace años. Yo fui el pastor de ellos. Les predicábamos el evangelio, servíamos juntos. Y el caballero, un hombre fino, siempre trabajador, él por darle a su familia lo que sea, increíble. Y fíjese que la señora, a saber qué tiene adentro. Entonces ya me habían comentado algo ahí que donde trabajaba estaba como metiéndose con un señor y de repente, oiga, de repente el resplandor de la gloria, además de iluminar nuestras miserias, el resplandor de la gloria también, hermano, nos lleva a también pasar momentos a veces un poquito difíciles. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios que no quieren corregirse, ojo, hijos de Dios, el Señor los disciplina. Porque vos no vas a tener la gloria de Cristo enfrente. Venís a la iglesia a servir, estás en las cosas, y vos qué crees que Dios no te va a corregir. Dios te va a disciplinar. Si sos hijo de Dios, te va a disciplinar. Yo no hablo de castigos, hablo que Dios disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Disciplina es enseñar por medio del dolor. ¿Y qué le toca? Le hallan un cáncer. Y yo la fui a ver al hospital con él. Y ahí los tres oramos. Oramos. Señor, oramos para que tú obres en esto. Y mire que
se repuso bastante. Y me ha dolido mucho, porque a los días estaban como emproblemados otra vez. Y bien me acuerdo que fuimos a Metrocentro, ahí nos reunimos porque iban para la torre de las cuestiones del Seguro Social a hacer unas cosas. Y ahí en el parqueo, ahí de Metrosur, nos abrazamos los tres orando por ella, para la gloria y honra de Dios. Después de 2 operaciones, tantas quimioterapias, la declararon libre de células cancerígenas. Pero a todo esto, operación tras operación. Y yo decía, ¿por qué es tan duro, Señor? ¿Por qué es tan duro? Y mira cómo le ha tocado, mira cómo es muy difícil, Señor. Pero ¿qué pasó? Ahora me cuentan que le ha pedido el divorcio al esposo, porque ella está con otro varón. Entonces, usted dirá, eso es un adulterio. Hoy en la mañana y se pregunta, dice, es que esa es fornicación, es porque ya tenemos en la cabeza, tenemos todos los nombres del pecado, ¿va? Adulterio, fornicación. Le voy a decir lo que es. Ella no conoce la lealtad. Porque si el marido la cuidó por más de 1 año y medio, cuidó los hijos, se echó a cargo cuidar la casa completa, no les hizo falta comida ni nada, para que usted le venga a poner un hombre en la cara a su marido. Eso quiere decir que usted ha dejado de ser persona. No sé qué es, no tiene corazón. Y él llora, se quiere quitar la vida. ¿Y qué les decimos nosotros? Ánimo, fortaleza, hijo, dele adelante, ya va a pasar. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Tengo que ir a buscar. No la busque, quédese solo, porque usted también tiene sus rollos, arréglelos. ¿Por qué? Hermanos, escuche, el resplandor de la gloria de Cristo puede estar frente a nosotros, pero si nosotros no corregimos, si nosotros no actuamos, prácticamente el Señor está resplandeciendo, pero mi vida no está teniendo cambios. Yo lo que quiero decirles es que la transfiguración ilumina la bajeza de nuestro corazón, las miserias de nuestro corazón. Y si tenemos en nuestra vida cosas que todavía no hemos corregido, hermanos míos, oiga lo que le voy a decir. Cristo no va a venir a cambiárselas. Cristo no va a venir a quitárselas. Cristo no va a venir a quitarle ningún demonio a nadie. Usted solito tiene que aferrarse al Señor Jesucristo y decir, Señor, desde este día en adelante voy a dominar este demonio que llevo dentro. Me entrego a ti. No veo hacia atrás. Sigo adelante. La transfiguración cambia nuestras vidas, nuestro interior, ilumina nuestro ser. Pero la acción de cambio la hacemos nosotros. La acción de cambio la hacemos nosotros. Dios nos da todo el conocimiento, nos da su Biblia, nos da la palabra, todo nos lo da Él. Pero para usar esta Biblia, usted la tiene que poner aquí adentro. Y usted decir, Señor, tal vez no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por ti. Y cuando usted comienza a vencer esa cantidad de ataduras y comienza a vencer esa cantidad de cosas que lleva adentro, usted está poniendo el evangelio a trabajar. Ya basta de solo venir a la iglesia, a dominguear, escuchar el evangelio y seguir viviendo las mismas vidas. Así no funciona la cosa. Para que un cristiano tenga poder de Dios, tiene que tomar decisiones en su vida y usted actuar. Dios no va a venir a hacer lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene que buscar trabajo, vaya a buscar trabajo. Si usted tiene que enderezar su relación con la cuestión de su esposa, deje a su amante. Para eso sirve la gloria. La gloria nos revela a Cristo. La gloria nos da la palabra de Cristo. La gloria nos da conocimiento. Pero las decisiones las tomamos nosotros. Y si usted, a pesar de la luz de Cristo, quiere seguir viviendo el infierno que está viviendo, pues entonces yo le voy a decir algo. De nada ha servido el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. No sirve. Es como que Cristo haya muerto en vano.
Porque usted tiene a un Cristo crucificado, no tiene un Cristo resucitado. El resplandor de la gloria de Cristo es por su resurrección. Y si Cristo tuvo poder de vencer la muerte, y si Cristo tuvo poder de darle vida a los muertos, y si Cristo tuvo poder de restaurar, resucitar, de levantar a Lázaro, de levantar a la niña y diciéndole Talita Cumi, si Cristo tocó al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó de la muerte, también Él puede resucitarme a mí, puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar tu finanza y puede resucitar cualquier cosa, porque Él es el Cristo glorificado que resplandece en nuestra vidas. Dele un aplauso al Señor. No se quede con las ganas. Adórelo. Deje de adorar a un Dios muerto que no tiene gloria. Deje de adorar a un Dios muerto que está en una cruz, que no tiene resplandor. Mi Cristo resplandece. Pero tenemos que comenzar a ser personas verdaderas. Si nos hemos hecho cristianos es para ser verdaderamente seres humanos. No para seguir viviendo en el mismo fracaso, en la misma tumba de muerte en que vivimos. No tenemos que vivir con un resplandor vacío. El resplandor me llama a hacer cambios en mi vida. A hacer cambios en mi vida. Entonces, pastor, ¿dónde veo la gloria del Señor en mi vida? Fíjese que la ve en ese resplandor poderoso de su resurrección. Pero también cuando nosotros comenzamos a hacer un esfuerzo, quiero que usted vea este versículo en 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13. Ahí vemos la gloria del Señor en nosotros. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios capítulo 13. Pablo es uno de los escritores que más habló de este cambio, de esta transfiguración. 1 Corintios 13. Entonces, oiga cómo funciona. El Cristo glorificado, resucitado, se presenta ante mí para resplandecer en mi vida. Ilumina mis miserias, ilumina mi bajeza, ilumina mi oscuridad. Para yo darme cuenta las áreas en las cuales yo tengo que ir cambiando. Las áreas en las cuales yo tengo que dejar de hablar ya de pecado. Dejen de hablar de pecado ya. Hablen de nuestros errores. Hablen de las regadas que cometemos toda la semana. Regadotototas que hacemos, pero que ofenden a la gente. Y comienza a acostumbrarse a hablar de forma técnica. ¿Y cómo le llamo yo? ¿Cómo le puedo llamar a las grandes regadas que cometemos en la semana, día a día? Mire, llámele como son, fracasos. Son fracasos. Son fracasos de vida. Pero esos fracasos sirven para que nosotros salgamos y que comencemos a experimentar la gloria del Señor, un Dios vivo que nos ayuda a ser restaurado. Entonces, oiga lo que le digo. Si hay algo donde Dios quiere mostrar su gloria, oiga bien, en su vida y en la mía, hay un área, en el área del amor, en el área del odio. No es necesario que usted venga y me diga, ayer vi a Jesucristo. No. Aquí no me venga hablando de misticismo. Dígame si usted tiene roncha con un hermano. Roncha del griego clavo, o espinita, como usted le quiera llamar, o como yo le he llamado muchas veces, estaca. ¿Usted tiene clavo? Ahí necesita la gloria de Dios. Usted no necesita la gloria de Dios en la iglesia. Aquí todo el mundo, aleluya, aleluya, y chillan y aquí. Pero cuando ven al enemigo en la calle, el carro le quieren echar. A mí me pasa así. Ahí en la Maxi Despesa me he encontrado uno y yo ganas de... Pero después me controlo, Señor, este demonio que llevo dentro. Entonces, cuando vemos a Cristo, vemos lo que somos. Yo quisiera que usted vea a Cristo. ¿Qué refleja el espejo de Cristo y la gloria de Cristo?
Si usted se levanta todos los días y usted se ve, qué bonito soy, qué bonita, qué linda. Y el típico de las mujeres, ¿va? Y yo digo, ¿por qué no te ves el corazón, mamayita? ¿Por qué no te ves por dentro? ¿Por qué no te pones en el espejo y te ves lo que sos? Todos nos gusta vernos lo de afuera. Pero cuando Cristo nos ve, no nos ve de afuera, nos ve hacia adentro de lo que somos. Y Pablo dice que el amor es el reflejo más grande de la gloria de Jesús. Y si en mi vida no hay amor y perdón, no me puedo ver reflejado en Cristo. Yo no me puedo ver reflejado en Cristo. Lo que ve Cristo en mí es odio. ¿Sabes por qué? Porque hay personas aquí que no pueden devolverle a alguien algo mejor de lo que son. Si les dan odio, ustedes odian 2 veces más. Si les dan humillación, ustedes quieren humillar 2 veces más. Somos como espejos que reflejan el odio de los demás. ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Les devolver la misma moneda? ¿Qué haces cuando alguien te dice algo ofensivo? ¿Te querés desquitar y andar poniéndole el dedo a la gente? Mira lo que sos, mirate en el espejo. Todavía sos miserable. Y a eso nadie le dice pecado. Cuando sos rencilloso, cuando sos ególatra, cuando en tu vida no cabe a nadie más que solo vos, el gran bonito, la gran linda. Espérate que tengas 80 años, ¿oíste? Ni una operación te va a hacer estirar la cara. Y de aquí le agarran los pellejos, ¿verdad, doctor? Desde aquí va. Ya después ni se puede reír. Se ríen y levantan de tan estiradas que están. Pero el Señor ve hacia adentro. Y esos rencorcitos, esos odiosos, esa gente así, no refleja la gloria de Dios. Porque el resplandor de la gloria se refleja también en los demás. Y si usted se pone Cristo enfrente como un espejo, ¿qué mirará Jesús en usted y en mí? Yo ya sé lo que va a ver en mí. Yo lo sé. Vea lo que dice 1 Corintios 13, verso 12, hablando del amor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ahorita todo lo vemos como por espejo. ¿Qué quiere decir eso? No lo vemos claramente. No lo vemos claramente. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo con este texto? Que ahorita Cristo no lo podemos ver cara a cara, pero ¿qué va a pasar cuando lo veamos cara a cara y que Cristo esté frente a ti? ¿Cómo le vas a explicar todas las bajezas, todo lo que hacemos? Entonces Pablo dice, en todo 1 Corintios 13 habla del amor. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero en la alabanza. Queremos ver la gloria de Dios en la predicación. Queremos ver la gloria de Dios en nuestros problemas. ¿Sabe dónde tiene que poner la gloria de Dios? En sus enemigos, con la gente que no se lleva. Ahí va a ver la gloria de Dios. Ahí va a resplandecer la gloria de Dios, porque la gloria de Dios resplandece donde está más oscuro. Y si nosotros somos cristianos, le tendríamos que decir pecado a todas esas cositas que no se nos quitan. Bayuncadita, va. Que nosotros las pasamos como que fueran cosas que no, ese que hablamos así, va, con sarcasmo también, ¿verdad? Y le decimos a la gente, ahí vi que anda en un carro nuevo, ¿va? Pero a saber, niña, de dónde sacó ese pisto. Ahí no hay la gloria de Dios, ahí está oscuro.
Está tan oscura como que es la puerta del diablo. No es la puerta del diablo, no es oscura. Pero ¿cuál es el problema? Estamos viviendo en una oscuridad y no nos damos cuenta. Y Cristo resplandeciendo en nosotros en una vida oscura. ¿Por qué? Porque no vemos nuestras deficiencias. No resplandecemos hacia los demás en amor. Y por si fuera peor, decimos que tenemos a Cristo en el corazón. Pero lamentablemente, y con todo el respeto se lo digo, si pusiéramos a Cristo como espejo frente a nosotros, nos daríamos cuenta de que no hay belleza espiritual en nosotros. No hay cosas bonitas dentro de nosotros. No hay cosas lindas. Si ve nuestro corazón, ¿qué haría Jesús? Te está resplandeciendo. Te está viendo cara a cara. ¿Qué ve Cristo en ti? ¿Qué ve Cristo en mí? ¿Qué ve Cristo en nosotros? Pastor, ¿cómo puedo experimentar la transfiguración en mi vida? Cristo resplandece. Nosotros somos transformados por el resplandor de la gloria. Y nosotros transformamos a los demás con la luz que tendríamos que resplandecer en este mundo oscuro. Le hago una pregunta. Con sus acciones, ¿a quién le está transformando la vida? Con sus acciones, ¿a quién le está cambiando su forma de vivir? Usted que habla de pecado, usted que habla de infierno, usted que habla de condenación, toda la vida anda condenando a la gente y no se da cuenta que usted está más condenado o condenada que a saber quién. Porque ni tan siquiera duerme en la misma cama con su mujer. Porque no se soportan. No soportamos a nuestros hijos, no soportamos a nuestros hijastros, no soportamos la vida que llevamos. ¿Hasta dónde ha llegado la luz en tu vida? ¿O ya la apagaste? Ya la apagaste. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde ha llegado Cristo en ti? Veamos este verso para cerrar y reflexionemos un poco en esta cuestión. Dios quiere manifestarse en el amor, pero también Dios quiere transformar nuestra mente y quiere transformar todo lo que somos en nuestro interior. Vea conmigo Pablo hablando de esto mismo, de la transformación y de la transfiguración. Mira lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12, 1 y 2. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? La luz de Cristo tiene que iluminar en mi cabeza, en mi mente. La renovación de mi entendimiento tiene que ser una transformación de adentro hacia afuera. No puede ser una transformación superficial, tiene que venir un cambio desde adentro hacia afuera. Pablo nos llama a que pensemos con claridad. Escuche bien, Jesús quiere manifestarse en nuestra oscuridad, en nuestro corazón. Dios quiere manifestarse en el amor y en el odio en nuestras vidas, para que demostremos amor hacia los demás. Y número 3, la gloria del Señor, la transfiguración y el resplandor de la gloria de Cristo quiere estar en nuestras mentes.
escuche lo que le digo. Jamás en la historia del mundo ha habido tanta depravación como hoy hay. Porque estamos llenos de internet, porque estamos llenos de tantas cosas que llenan nuestra mente, nos inclinan hacia la maldad, nos meten ideas malas y nos inducen. Mire, hermano, hay gente que está controlando los medios de comunicación y nadie lo mira, porque nosotros, ¿qué es Disney? ¿Qué es los canales de televisión para niños, Nickelodeon? O sea, cosas que uno dice, y es que maldad hay allí. Hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Por eso es que se suicida la gente. Por eso es que hoy en día hay más vacío. Porque escuche bien, la mente está llena de tanta oscuridad que el resplandor de la gloria de Dios no alcanza a llenar nuestra vida, porque le dedicamos más tiempo a llenarnos de oscuridad que de luz. Ya he hecho el intento de hacer un ayuno de Facebook. 7 días sin Facebook. No puedo vivir sin eso. Ya hizo el intento de ayunar de Instagram. Debería de. ¿Por qué? Porque la mente es territorio de Satanás. Y aquí es donde se libran las mayores batallas de toda la actualidad, de todo lo que vivimos hoy. Aquí es donde están las batallas más grandes. Aquí es donde están las inclinaciones. Aquí es donde están nuestros deseos ocultos. Aquí es donde está aquello que ocultamos más. Nuestra mente, nuestros sentimientos. ¿Cree usted que el resplandor de la gloria del Señor no tiene que llegar hasta ahí? Tiene que resplandecer. Pero algo les voy a decir. Estoy más seguro hoy en día que si no tuviéramos tantos celulares y si no tuviéramos tanta tecnología, viviríamos mucho mejor que hoy, como vivimos. Que en la casa, hermano, todo mundo por su lado, en la casa todo mundo haciendo sus propias cosas, los hombres metidos en pornografía, las mujeres viviendo imaginaciones, cosas. Muchas veces se invierte tanto tiempo en cosas que no edifican. Deberíamos de conservar un poquito la limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón. Sálgase de ahí. Y si usted sabe que eso le hace daño, renuncie. Domine sus demonios. No los solamente átelos, sino que quítele las armas y demuestre que la luz de Cristo es más grande dentro de nosotros que la oscuridad de este mundo. Termino diciendo, la transfiguración es un evento que nos cambia, resplandece en nosotros para que veamos nuestras deficiencias, nuestras miserias, nuestras bajezas. El resplandor de la gloria de Dios quiere iluminar en la falta de amor, en la falta de amor y perdón. Y el resplandor de la gloria de Dios quiere iluminar las mentes y los corazones de su pueblo. Hermanos, hoy en día tenemos que luchar porque el pecado, como lo conocíamos antes, ya cambió. El pecado no solamente es ofender a Dios, el pecado es ofender a la gente que nos rodea. El pecado es ofender a los que trabajan con nosotros. El pecado es dañar a los que están alrededor. Y si no tenemos la capacidad de conocer el daño que les ocasionamos con nuestras debilidades, entonces nunca vamos a salir de la cueva de oscuridad en la que estamos viviendo. Resplandece, porque ha venido tu luz. Cristo glorificado está en tu vida. Vive su gloria. Déjate iluminar por Él. Y deja que la luz de Cristo llene tu mente, tu corazón y tu vida para que camines en luz y no en oscuridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.